el salmista está orando y clamando a Dios y pidiéndole a Él sabiduría. Para este año que viene, versículo 4 y versículo 5 de este salmo sería una oración ideal para nosotros a orar al Señor. ¿Alguna vez miraste en tu vida y te diste cuenta que te equivocaste en algo? Seguramente en este año y en los últimos años puedes mirar atrás y pensar, uy, ¿cómo me equivoqué en tal situación, tal decisión? Quizás actuamos apresuradamente, quizás estamos pensando bien y estamos convencidos de que era lo que tenemos que hacer, pero después nos dimos cuenta que nos equivocamos. El salmista está pidiendo a Dios sabiduría. Muéstrame, Señor, tus sendas. Muéstrame lo que debería hacer en mi vida. Y estaba esperando en la respuesta de Él. Si hay algo que me encantaría animarles a hacer este año, es orar al Señor por sabiduría, no actuar impulsivamente, pedir al Señor que Él le ilumine, esperar en Él, que Él le dé una respuesta, y guiándote tenemos el gozo y la bendición de Dios en nuestra vida. Como puse en el grupo de los hombres hoy, la bendición de Dios no es el resultado de un simple saludo, que Dios le bendiga, o simplemente una persona mostrando a Dios alguna actitud superficial de honrarle a Él. La bendición de Dios viene cuando el creyente medita en la palabra de Dios, cumple la palabra de Dios, la pone en práctica, obedeciendo la palabra de Dios. Ahí el creyente es bienaventurado. Bienaventurado el que oye mi palabra y las hace. Él lo bendice. Ser hacedores de la palabra de Dios. Vemos el salmista orando al Señor. Y vemos una oración para el año 2025. Vemos tres aspectos de esta oración. Primero, el privilegio de orar. El privilegio. Mire el versículo 4. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Él está clamando a Dios, está clamando al Creador. Pero mire la relación de él. El privilegio que tiene no es simplemente mirar al Creador, pero mire el versículo 4, lo que dice, versículo 5, al final, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Él tenía una relación con Dios. No era simplemente un creador lejano, sino que era su Salvador, su salvación. ¿Qué dijo Cristo en Mateo, capítulo 5, en capítulo 6, el versículo 7, versículo 9? Él dijo lo siguiente: cuando uno se dirige a Dios, uno ora diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un privilegio de orar a Dios. En capítulo 6 de Mateo, versículo 9, Cristo dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Eso habla de una relación. Nosotros tenemos un gran privilegio y el salmista reconoció ese privilegio de entrar en la presencia de Dios, de pedir a Dios su guía, su provisión, de pedir a Dios, muéstrame tus sendas, guíame en tus caminos. Está pidiendo la guía de Dios, que Dios le guiara a él en cada decisión. Es tan fácil actuar impulsivamente. Es tan fácil estar convencido de que estamos haciendo algo que está bien,
pero estar totalmente equivocados, porque no estamos confiando en Dios, no estamos esperando en Él, estamos confiando en nuestra sabiduría y estamos pensando en nosotros. Qué lástima el creyente que no aprovecha el privilegio que tiene. El salmista se daba cuenta del privilegio y quería aprovechar ese privilegio. ¿Qué mejor consultar? El creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el omnipotente que sabe todas las cosas. Hay que aprovechar esa oportunidad. Qué lástima cuando uno está en una relación con Dios, como su Salvador, como su Padre Celestial, y no aprovecha el privilegio de orar a Él. Me hace recordar de Josué en la tierra prometida. Entró en la tierra prometida y Dios le había dado instrucciones de destruir todos los pueblos. Y llega un pueblo diciendo que venía muy de lejos, los gabaonitas, mostrándole pan, mostrándole su ropa rota y vieja, engañándoles a creer que venían de lejos. Y dice la palabra de Dios específicamente, y no consultaron a Jehová. Por confiar en sí mismo, por lo que veían y lo que escuchaban, lo que los demás decían, cometieron un error y en vez de actuar con sabiduría, obedeciendo a Dios, desobedecieron a Dios por ignorancia, pero por ignorancia, por no consultar a Dios. ¿Estás aprovechando ese privilegio de consultar a Dios, de pedir a Él sabiduría, de pedirle a Él que te proteja, que te guíe, que te muestre lo que Él quiere que hagas? Ahora, una vez que Él muestra lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. No seamos ingenuos, no seamos tontos en no obedecer a Dios y hacer lo que a nosotros nos parece. Esta mañana estaba meditando en mi tiempo con el Señor en el libro de Jueces, meditando la vida de Sansón. Qué triste la manera en que él murió. Murió por no obedecer la palabra de Dios. Él no tenía que pedir a Dios sabiduría. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Lo que necesitaba él era obediencia. De obedecer a Dios y hacer lo que Dios le había dicho. Ni siquiera tenía que orar porque ya sabía lo que era. Y desobedeció a Dios. Y qué triste cuando el creyente no obedece a Dios y no aprovecha la bendición que Dios tiene para nosotros. Un tiempo atrás, con los hombres, David, el rey David, y justo David estaba reinando después de que Saúl había muerto, y de repente pasaron un año de hambruna, un año de sequía. Y bueno, a veces solía pasar esas sequías. Y luego pasó el segundo año. Ya las cosas estaban muy incómodas en Israel. La falta de comida, la falta de agua, la falta de lo que necesitaban. Y en el tercer año de sequía se les ocurrió a orar a Dios y pedir a Dios qué estaba pasando. Y cuando oraron a Dios, Dios les dijo, por el pecado de Saúl viene esa sequía y esa hambruna. Y siempre me he preguntado, si hubieran pedido a Dios el año anterior o el primer año, dirección de Dios, ¿pudiera ser que no hubieran pasado 3 años de sequía? Obviamente que sí, pero dejaron pasar los años. Y no consultaron a Jehová, no consultaron a Dios. Me da pena cuando hay creyentes que están pasando momentos difíciles o pruebas o lo que fuera, están tomando decisiones
y no están aprovechando el privilegio que tienen de orar a Dios y pedir su guía y su dirección. El privilegio de oración. Número 2, vemos la petición en oración. ¿Qué petición le pidió a Dios? Mire, versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Está pidiendo sabiduría. Sabiduría es no solamente el conocimiento de la verdad, pero es la aplicación de la verdad. ¿Cómo se aplica la verdad de Dios a su vida? Sus sendas, su verdad, pero también sus caminos, su forma de actuar. A veces uno lee la historia de Cristo y actuó de una manera totalmente contraria de lo que uno naturalmente reaccionaría o haría. ¿Por qué? Porque estaba lleno de sabiduría. La sabiduría de Dios, del Padre. La petición es de sabiduría. Es cuando el creyente dice, Señor, yo sé lo que tu palabra dice acerca de la familia, de mi esposo, de mis hijos. Yo sé lo que tu palabra dice acerca del trabajo, acerca de mi forma de actuar, de hablar a otro. Pero por favor, enséñeme cómo hacerlo, cómo aplicarlo a mi familia. ¿Cómo debería contestar? ¿Cómo debería hablar? ¿Cómo debería encarar la conversación? Enséñeme tus sendas, tu camino. Me encanta la historia de Salomón, por lo menos cómo empezó. Salomón sube joven al reinado sobre Israel. Tiene un sueño de noche donde Dios le pídele lo que quieres, lo que necesitas. No pidió riqueza, no pidió victoria sobre sus enemigos, no pidió muchas cosas o muchas personas o mujeres o lo que fuera. Le pidió sabiduría. Dijo, Señor, por favor, es una carga muy fuerte, es muy pesada, es una responsabilidad muy grande. Guíame, muéstrame tus sendas, dame tu sabiduría para guiar tu pueblo. Y después Dios le aparece y le dice, porque no me pediste las cosas materiales y otras cosas, le voy a dar todo y le voy a dar sabiduría. Y ustedes saben cómo se presentó dos mujeres con un niño diciendo, el niño es mío. Y la otra mujer, no es mío. Y Salomón con mucha sabiduría dice, bueno, dame una espada. Lo voy a partir por el medio, ni para vos ni para el otro. Y uno dice, no, por favor, no lo mates, conmovido. La otra, sí, está bien, mátalo, ni para ella ni para mí. Ahí es la madre, la madre que dijo que no lo mate. ¡Qué sabiduría! Eso es lo que el salmista está pidiendo. Señor, muéstrame tus sendas, tus caminos. Enséñame tu verdad y muéstrame cómo ponerlo en práctica en mi vida diaria. Hay muchos creyentes que somos cobardes. Hay una situación difícil, complicado. Oh, Señor, por favor, quíteme la situación. Arréglemelo pronto. Lo ignoramos, le damos vuelta, lo evitamos a la persona. ¿Qué tal si Dios nos diera sabiduría para hablar con esa persona y para ayudarle a ver su mala actitud, ver su pecado, ver lo que necesita hacer? Ver que la respuesta en su vida es Cristo de una manera sabia. No tenemos que evitar situaciones difíciles. Al contrario, tenemos que pedir a Dios sabiduría para enfrentar esas situaciones. Cristo nunca tuvo miedo, nunca dio la espalda,
a nadie, no se fue con miedo. Él siempre enfrentó la situación con una manera muy sabia, que muchas veces dejó la gente alrededor que venía enojada, que venía mal, que venía exigiendo una respuesta, los dejó mudos. De repente se junta una multitud con una mujer. Señor, ¿qué hacemos con esa mujer? La encontramos en adulterio. Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y todos enojados, todos frustrados. Y algunos, a ver, ¿cómo va a escapar de esa situación? Cristo no dijo nada al principio. Se agachó, estaba escribiendo en el piso y de repente se para y dice, bueno, el que no tiene pecado, que tira la primera piedra. Eso es lo que quiere, apedrearla, tira la primera piedra. Desde el mayor hasta el más pequeño se fueron mudos. ¡Qué sabiduría! En tu trabajo, ¿qué necesitas? Sabiduría. En tu hogar, ¿qué necesitas? Sabiduría. Con tus amistades, con tu familia, con tus conocidos, ¿qué necesitas? Sabiduría. Sabiduría. La petición fue una petición común. Es sabiduría y una petición continua. Siempre necesitamos sabiduría. Todos los días necesitamos sabiduría. Porque siempre se presenta una situación a veces complicada, que requiere una respuesta sabia, que requiere que uno se cuide de no meter la pata y de no actuar de una manera que en vez de apagar el fuego, es tirar nafta al fuego. ¿Por qué? Porque uno reaccionó en la carne. Uno reaccionó mal, según su sabiduría humana, pensando quizás en el consejo que alguien le dio de cómo debería hablar con esa persona en esa situación, y no fue la sabiduría de Dios, fue la sabiduría humana. Hermanos, la petición del salmista fue por sabiduría, una petición común, una petición continua. Continuamente, todos los días, necesitamos sabiduría. Cristo dijo a los discípulos en el libro de Mateo, Él les dijo, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el tiempo de estos mandamientos son pedir y pedir y pedir, buscar y buscar y buscar, y llamar y llamar y llamar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Todo el año, continuamente, pedir al Señor sabiduría, que Dios nos muestre. Y luego, por supuesto, cuando nos muestre, no digamos que no podemos. No le digamos a Él, no, Señor, no, eso muy sacrificado, muy difícil, muy complicado, no puedo. Si Él nos muestre cómo hacerlo, qué tenemos que hacer y cómo hacerlo, hagámoslo. Hagamos su voluntad delante de Él. Ahora, cuando Él nos muestra su verdad, tenemos que actuar. Pero a veces Él tarda en mostrarnos el camino, la sabiduría de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque mientras que estamos esperando, por ahí hay presiones. En 1 Samuel capítulo 13 y 14, Saúl tenía una gran prueba al comenzar su reino sobre Israel. Samuel le dijo a Saúl, andate a tal lugar, espérame y vamos a ofrecer un sacrificio a Dios antes de enfrentar a los filisteos. Él dijo, espérame 7 días. Y Saúl esperó 3, 4, 5, 6 días. Los hombres de su ejército se fueron volviendo a casa
lleno de miedo y temor, escuchando a los filisteos, preparándose para la batalla y viendo el gran número de filisteos. Y Saúl, por miedo, bajo esa presión, agarró un sacrificio y tomó un lugar que no tenía que haber tomado, ofreciendo el sacrificio delante de Dios, queriendo hacer algo bueno, pero equivocándose muy feo, muy mal. Y de repente, después de ofrecer el sacrificio, Samuel aparece y dijo: ¿qué has hecho? Has desobedecido la palabra de Dios. ¿Qué pasó? No pudo esperar. El privilegio en la oración es orar a Dios, número uno. Poder dirigirnos a Él. La petición en la oración es por sabiduría, pero la esperanza en la oración es hasta que Dios conteste. Hay que esperar en Él. Mire lo que dijo el salmista en Salmo 25, versículo 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No fue una oración relámpago. Oh Señor, por favor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Por favor, ahora lo necesito ya. Y no pasó nada. Bueno, entonces yo me meto. Esperó todo el día. Él tenía la costumbre y el hábito de orar a Dios durante el día. Dice en el Salmo 55, dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Orando así, tomando el tiempo a la tarde, durante la mañana y al mediodía, Él estaba siempre en comunión con el Señor, orando y esperando en su sabiduría. Orar a Dios y esperar la respuesta. Esperar en Él. No actúes según su propia sabiduría. Dice la palabra de Dios en el Proverbios 28, 26. Dice: el que confía en su propio corazón es necio. Es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Seamos sabios, hermanos, aunque sea contra nuestra naturaleza. Hay algunas cosas que a las madres les cuesta un montón, pero es la sabiduría de Dios. A los hombres nos cuesta un montón, pero es conforme a la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, y tenemos que hacerlo. Si no, estamos desobedeciendo al Señor y estamos causando muchas veces problemas en la familia. En el trabajo entiendo que hay condiciones que nos cuesta mucho a uno que está trabajando, pero tenemos que pisar con sabiduría en los caminos del Señor, por más que tenemos que sufrir nosotros en lo que estamos haciendo. Esperar en el Señor. José, en el libro de Génesis, estaba en una situación muy difícil, de mucha tristeza. Los hermanos le vendieron como un esclavo y lo fueron llevando a Egipto. Y sin embargo, cuando estaba en Egipto, no fue lleno de bronca, de amargura, de enojo contra su familia, contra lo que le habían hecho. Estaba en comunión con Dios. Uno no puede andar en tinieblas, andar en el pecado y andar en la luz con el Señor. Él tenía muy buena comunión con Dios y Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, aún en esa condición. ¿Por qué? Porque estaba lleno de sabiduría y esperaba en el Señor y quería agradar al Señor. Tu vida está llena de sabiduría. ¿Estás pidiendo al Señor sabiduría en tu vida?
¿O estás tomando decisiones conforme a tu parecer? Confiando en ti mismo. La Biblia dice, Dios lo dice, que somos necios cuando nosotros confiamos en nuestra sabiduría. Dios quiere que este año tengamos tiempos de oración todos los días, aprovechando el privilegio que tenemos de orar al Señor todos los días, por muchas cosas, y una de las cosas principales, sabiduría, para hablar con otros, para responder a otros, para actuar, para tomar buenas decisiones. El privilegio de la oración y la petición y la esperanza. Debemos esperar en el Señor. Esperar que Él conteste, no actuar según nuestro sentir, y orar a Dios y ver su bendición. Qué lindo sería al final del año poder contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la oración. Los caminos que Él abrió y la sabiduría que nos comunicó, porque pedimos al Señor sabiduría delante de Él. Vamos a orar al Señor.